Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, un feliz y bendecido viernes a todos y cada uno de ustedes. Esperando que la palabra de Dios que se nos proclamó el domingo siga como semilla actuando en nuestros corazones, transformándonos con su amor, con su misericordia, con su fuerza y su bondad. Es interesante que en el pasaje del Evangelio de San Lucas que escuchamos el domingo, corto, pero denso, profundo, Dios nos conceda una gran enseñanza para nuestras vidas, sobre todo para nosotros, hombres y mujeres, que en este siglo XXI podríamos decir que estamos tan carentes de tiempo y que por lo tanto esta palabra que hemos escuchado pudiera ser tan necesaria para nuestras vidas. El texto habla de una situación muy sencilla. Jesús, que no tenía dónde reclinar la cabeza, sin embargo, sí tenía muchos amigos, muchas familias, a donde él llegaba a dormir junto con sus discípulos, o llegaba a visitarlos, o llegaba a comer, etcétera, etcétera. Jesús hacía pues visteo en muchas ocasiones, casa por casa o casa a casa. Y entonces, en una de estas situaciones, lo que sucede es que se ve que Jesús estuvo un poco más de tiempo y mientras que Marta, una de las mujeres que vivían en esa casa, amiga suya, hermana de María, y que por el Evangelio de Juan sabemos que era la hermana de Lázaro, aquel a quien Jesús revivió, después de ver que su hermana María se ha sentado a los pies de Jesús en actitud de escucha, en actitud de discipulado, molesta por ver que su hermana no le ayuda y que ella tiene muchos afanes, el Evangelio no dice por qué estaba afanada, si estaba haciendo la comida, si quería presentarle a Jesús el plato especial de la familia o la receta de la abuela. No, simplemente dice que en lugar de ponerse a estar con Jesús, se puso a trabajar. Y que entonces cuando le dice a Jesús que le diga a su hermana que le ayude, Jesús casi la para y le dice: Marta, Marta. Esa doble llamado bíblicamente tiene un significado de que Dios busca no solo la atención superficial de las personas, sino la escucha del corazón. Y entonces, por lo tanto, cuando Jesús le dice: muchas cosas te preocupan y te afanan, pero una sola es necesaria, María se ha quedado con la parte mejor y nadie se la va a quitar. Pareciera ser que, hermanos y hermanas, entonces pudiéramos preguntarnos ¿y cuál es esa cosa necesaria? Sin embargo, recordando una explicación de la Sagrada Escritura y yendo ahora al texto original en griego, es interesante que precisamente lo que dice el texto no es una sola cosa, porque si eso fuera la construcción en griego sería gená o genón en neutro. Pero lo curioso es que el texto en griego no habla de una cosa, sino de una persona, y por eso está con terminación en masculino. Genos de estin reya. Uno solo es el necesario. ¿Y quién es entonces ese solo que es necesario? El Señor. El Señor. Ojo. Cuando nosotros caemos en el pensamiento utilitarista de decir, ¿esto para qué sirve?, corremos el riesgo de ponérselo también a Dios y de preguntar, ¿y para qué sirve Dios? Y entonces, como una vez lo llegué a escuchar, con un poquito hasta como de extrañeza, la primera reacción que me provocó la respuesta de esta persona fue: es que en verdad Dios no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no es una cosa la que tú puedas manipular para abrir una botella como un destapador, para tomar la sopa como una cuchara, para cortar la carne como un cuchillo. Dios no se reduce a esos usos.
No, Dios está por encima de todo utilitarismo. Por eso entonces, cuando las personas piensan, es que ir a misa me hace perder dinero, es que ir a misa me hace perder tiempo, es que ir a misa, es que la oración que hago en el día no me ayuda, en lugar de que me rinde el día hace que lo pierda. Esta persona no ha entendido que Dios no es un objeto al cual manipular, sino es el único. Genos en griego significa el único. Y siendo el único, solo en Él todo tiene sentido. Por eso, si tú no haces de Dios el único en tu vida, todas tus acciones jamás tendrán sentido. Y si por el momento aquello en lo que estás poniendo como centro de tu vida está todavía aguantando, cuidado porque se puede caer y se va a caer. Cuando una persona ha hecho de su trabajo el sentido de su vida, cuando una persona ha hecho de su pareja el sentido de su vida, cuando una persona ha hecho de su fama el sentido de su vida, cuando una persona ha hecho del dinero el sentido de su vida, está trabajando inútilmente, porque tarde que temprano eso se le va a acabar. San Francisco de Borja, un hombre de la realeza española del siglo XVI, que después se convirtió en jesuita y llegó a ser incluso el segundo general de los jesuitas, cuando entendió esto, tomó una decisión que expresó con estas palabras: de ahora en adelante jamás volveré a servir a alguien que se me muera. Y el único que no se nos puede morir es Jesús, porque Él ya murió y resucitó y vive para siempre. Por lo tanto, que Jesús sea el único. Siéntate como María a los pies del Maestro, para que después, no significa que Jesús les dijo no hagan nada, no. Pon a Dios al centro de tu vida y después todo lo que hagas lo harás en el nombre de Dios. Ojalá y aprendas a entrar en esa dinámica de fe y de vida que te va a servir mucho. Que Dios nuestro Señor te bendiga y te conceda que, de acuerdo a su palabra, en la cual nosotros tenemos vida eterna, tú seas un hombre, una mujer que tenga vida en abundancia a través de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo olvides, uno solo es el necesario y es Cristo. Dios contigo.